Entonces, en el video anterior hablamos de la variable Bernoulli. Primero vimos que era súper relevante para distintos ámbitos de econometría, como por ejemplo los modelos Product-Logic, que resuelven cuando tenemos variables dependientes probabilísticas. También nos ayuda a enfrentar problemas de heterocedasticidad en el error. Y también nos ayuda a hacer cálculos de muestreo aleatorio. Mostramos esto, hablamos detenidamente sobre eso en el video anterior y además hicimos la derivación o la demostración del primer momento estadístico de una variable Bernoulli. También hicimos la distinción entre su componente, por así decirlo, dicotómico o discreto, que es la variable en sí misma, tiene solo dos valores una variable Bernoulli, es dicotómica, es binaria, puede ser 0 o puede ser 1, pero no sabemos qué tan probable es lo uno o lo otro, y ahí entonces apelamos al concepto de probabilidad, y el concepto de probabilidad sí es una variable continua, ¿cierto? Que fluctúa en infinitos valores entre 0 y 1. Entonces, haciendo ese puente entre lo dicotómico o lo discreto y lo continuo, llegamos a esta expresión, y ahora vamos a demostrar cuál es el segundo momento estadístico de la variable Bernoulli, que es la varianza. Entonces, varianza de x, siendo x, no está de más recordarlo, siendo x pertenece a 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por varianza habitualmente? Cuando hablamos en términos de estimaciones, nosotros usamos la media de x, ¿cierto? Y entonces apelamos siempre al concepto, para hablar del concepto de varianza, entendido como una medida de dispersión, apelamos inicialmente al concepto de desviación, o desviación estándar, si se prefiere. ¿Y qué es lo que es una desviación? Es cuánto difiere un dato observado, una observación, o un dato realizado, de x en este caso, que es la variable, con respecto a su media. Siendo el subíndice y, ¿cierto?, cualquier valor posible de x, x1, ¿cierto? Ahí viene de ahí lo del subíndice y, x2, x3, hasta xn. Entonces, hasta acá simplemente estamos hablando de qué es una desviación. Y sabemos que la corrección que hace la varianza es elevar esto al cuadrado. Y así evita que hayan desviaciones negativas, ¿cierto? Y todos los resultados posibles pasan a ser positivos. Entre otras bondades que nos presenta la varianza. Entonces, teniendo esta definición por varianza, pero a nivel de estimadores o de estimaciones, porque ahí estamos usando una estimación de x, ¿cierto? La media de x, nosotros queremos llevar esto ahora a términos paramétricos, como lo hicimos con la esperanza. Estamos hablando de valores paramétricos, es decir, poblacionales y posiblemente desconocidos. Entonces, si esto lo expresamos en términos de esperanza, sería algo así. X, ¿cierto? Nuestra variable, o variable, ¿cuánto difiere del valor esperado de x? Esto acá es equivalente a lo que tenemos acá, pero a nivel paramétrico, ¿cierto? Acá está estimaciones muestrales, a nivel poblacional sería así. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la esperanza de esta expresión. ¿Cuál es el valor esperado de esa desviación? Ahí estaríamos definiendo, recién solo definiendo la desviación, pero nosotros queremos hablar de varianza, entonces esto elevado al cuadrado, y ahora estamos cumpliendo con el concepto de varianza. Dicho eso, entonces podemos hacer ahora, para buscar llegar a una expresión más simple, decimos, ok, ahora queremos resolver esto y simplificar, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aplicar el tan conocido cuadrado de binomio, que nos dice si tengo a más b al cuadrado, eso sería a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Pero acá nosotros tenemos menos. Si el cuadrado binomio con menos, para más rápido hacerlo acá, con menos, sería menos. Que es el caso que tenemos nosotros. Entonces, si lo aplicamos de esta forma, nos quedaría algo así. Sería esperanza de x, primer término, al cuadrado, menos 2, el primero por el segundo, x por esperanza de x, más
más el segundo término al cuadrado, que es este, entonces esperanza de x, todo el segundo término al cuadrado, entonces todo esto al cuadrado, y cerramos. Y ahora, ¿qué más nos quedaría hacer? Podríamos distribuir la esperanza en cada uno de los términos. Y entonces pasaría lo siguiente, acá es directo, simplemente eso nos queda, y eso es todo lo vamos a hacer para eliminar este último paréntesis, ¿cierto? Entonces lo primero nos queda simplemente esperanza de x al cuadrado. El segundo término, si lo hiciésemos literalmente, aunque vamos a aplicar una propiedad luego, pero nos quedaría ese valor esperado, ¿cierto? De todo lo que está dentro, que sería así. Pero ¿qué ocurre acá? Ocurre lo siguiente. El valor esperado es uno solo posible, ¿cierto? Por lo tanto, no es una variable el valor esperado. El valor esperado es una constante. Se comportaría como una constante. Entonces, esto que está acá lo podemos entender como constante. Y esto definitivamente es una constante. Lo único que es variable es lo que está ahí, la x, la variable de Bernoulli. Entonces, ¿cuál es la propiedad que nos dice que el valor esperado de c, siendo c una constante, ¿cierto? Siendo c constante, es simplemente c. Y eso es relativamente obvio. El valor esperado de algo que no fluctúa, que no varía, es el mismo algo. Ese es el mismo valor. Entonces, como esto es lo único que cambia, y esto no, todas las constantes pasan antes. Y nos quedaría, acá mismo, nos quedaría el 2 es constante, esto ya dijimos que es constante, y entonces ese valor esperado solo se lo aplicamos a la variable. ¿Esperanza de qué? De x. Y ahí ya podemos ver que está pasando algo interesante. Pero continuamos. Nos falta el tercer término, sería más esperanza de qué, nuevamente. ¿Qué es esto? Es un valor constante o variable, es constante. Por lo tanto, queda constante. Esperanza de x. Pero acá obviamente tiene la particularidad que está todo esto al cuadrado. Y ahí sí, ya nos deshicimos de todos los paréntesis, distribuimos el operador de la esperanza, y ahora nos queda lo siguiente. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, tenemos el mismo término dos veces. ¿Cómo nos quedaría ese término? Sería 2 esperanza de x y todo eso al cuadrado. Porque esto por esto es lo mismo que el mismo término al cuadrado. Y acá, tal cual, está todo esto al cuadrado. Y acá nos queda esperanza de x. Y ahora pasa algo obvio porque tenemos el mismo término acá y acá tenemos dos veces el mismo término. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Este es negativo, este es positivo. Entonces, nos va a quedar solamente uno, ¿cierto? Que tenemos dos veces, lo tenemos una vez, signo contrario, se cancelan, entonces se nos iría ese y se nos iría este. Y nos quedaría entonces esperanza de x cuadrado menos esperanza de x, pero ahora todo eso al cuadrado. Y aquí podríamos decir, ya tenemos la expresión de la varianza, pero nosotros la queremos entender en términos de probabilidades. Como hicimos ese enlace entre algo discreto y algo continuo, que eran las probabilidades, queremos expresarlo así. Y entonces podemos hacer algo muy simple, en estricto rigor. Diríamos, ¿qué es esta esperanza? Eso que está ahí. La tenemos, la derivamos anteriormente. Eso es P. Pero está al cuadrado, ok, lo dejamos al cuadrado. Menos, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos? La esperanza de x, pero x al cuadrado. La esperanza de x, cuando x es igual a 1, como lo mostramos anteriormente, ¿cierto? Hicimos la derivación de la esperanza y partimos diciéndolo, lo haré con otro color para que no se confunda, pero cuando hicimos esta demostración partimos diciendo, por definición, sería decir que la esperanza de x es igual a la probabilidad de x igual a 1 por x más x por la probabilidad de x igual a 0, ¿cierto?
Y ahí después mostramos cómo podíamos cancelar ese término porque eso se convertía en 0 por algo. Y ese algo era 1 menos p, y acá era p, y acá era 1. ¿Cierto? Y por eso nos quedó lo de allá. Como eso se va, entonces ese t recoge cuando x es igual a 1. Y acá tendríamos entonces con x igual a 1, sería 1 al cuadrado, bueno, lo podemos escribir 1 al cuadrado, ¿por qué? Por p. ¿Cierto? Ahí estaríamos diciendo eso está al cuadrado. Entonces, como esto, ese x, y debo hacer la aclaración porque lo que podría confundir acá es que tenemos esto al cuadrado, pero acá el cuadrado se está aplicando al valor esperado, ¿cierto? Y el valor esperado completo está al cuadrado, y por eso decimos p igual al cuadrado. Pero acá el cuadrado se está esperando al valor de la variable, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos escribir todo esto como lo hacemos allá, diríamos, esto entonces, si esto es igual a eso, con ese cuadrado ahí, sería como decir 1 cuadrado por p más 0 cuadrado por 1 menos p. Pero va a pasar lo mismo que ocurrió anteriormente. El segundo término está multiplicando 0. De hecho, 0 por 0 es 0 y después nuevamente está multiplicando algo y se va. Y por eso que nos quedaba acá un 1 al cuadrado por p. Y ese 1 al cuadrado es 1. Entonces podría ser simplemente p, ¿cierto? Pero 1 por 1 es 1. Y es por esta explicación que tenemos entonces en esta parte simplemente p. Y aquí ya estamos a un paso de mostrar cuál es la varianza de una variable Bernoulli, porque lo único que podemos hacer de más ahora sería factorizar esto. Sabemos que lo que hay acá es lo mismo que si pusiésemos p por p, ¿cierto? Entonces es algo así como p menos p por p. Entonces eso lo podríamos factorizar fácilmente diciendo esto es igual a p por 1, ahí está esa, menos p por p. P por p. Y acá sí tenemos la varianza de una variable dicotómica o variable Bernoulli,